Bueno, hola delegados, buenas tardes chicos, buenas tardes Abelardo. Mi nombre es Camila Cobos, soy egresada de la carrera de Comunicaciones e Imagen Empresarial y en esta oportunidad voy a ser su directora. He tenido varias experiencias previas en el Comité de Crisis, es mi comité favorito del modelo de Naciones Unidas, donde considero que hay mucha más dinámica, mucho más atrevimiento, mucho más juego y esperamos que estos 3 días la pasen súper bien, así como nosotros esperamos pasarla con ustedes. Em, Estas son nuestras charlas, que esperamos que la información que brindemos acá y las preguntas que le hagamos al especialista les ayude para un futuro research, para un futuro busca de información y sea un poco más clara, ya que sabemos que es un comité histórico y sabemos que a veces la información no está tan detallada como nos gustaría, como si fuese un comité actual, pero esto nos va a ayudar muchísimo y esperamos lo aprovechen y nos vemos en pocos días. Álvaro. Bien, hola a todos y todas, delegados, delegadas. Mi nombre es Álvaro Fabián Tapiarenas, soy de Arequipa, del sur de nuestro país, de Perú. Soy estudiante de un doble grado de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Católica San Pablo. Y bueno, al igual que Cami, soy un amante de las agencias especializadas, tanto el Consejo de Seguridad como los comités de crisis, ya que pienso que estos comités son bastante dinámicos, donde ustedes pueden mostrar todas sus habilidades y además de ser y mostrar lo muy proactivos que ustedes pueden llegar a ser dentro del comité. Sabemos que, como lo dijo Cami, es un tema un poco difícil, un tanto rebuscado también, y estoy seguro que esta charla académica con un especialista como es Abelardo les va a ayudar muchísimo en su investigación, y estoy seguro que quizás también les va a ayudar a quitar algunas dudas que tenían previas a la conferencia. Esperemos les guste mucho esta charla y bueno, espero verlos pronto. Le doy el pase a Santiago para que se presente también. Bien, tengan muy buenas noches a todos los presentes. Me llamo Santiago Maldonado Aquino, soy de la ciudad de La Paz, Bolivia, actualmente estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Católica de mi ciudad. Pues al igual que mis homólogos, tanto Camila como Álvaro, soy un amante de lo que son las agencias especializadas, bastante importante y totalmente diferente de lo que comúnmente y pues trilladamente como conocemos, ¿no? Dentro de un mundo. Quiero dar paso a Abelardo, quien es nuestro invitado especial y el protagonista de esta tarde y esta noche, el cual, como mencionaba Álvaro, es un, pues, claro especialista, como lo menciono, dentro de este tema tan importante. Abelardo, ten muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago, gracias. Bueno, mi nombre es Abelardo Valdizón, yo soy nicaragüense, tengo un doctorado en Historia de Latinoamérica por la Universidad de Bremen, en Alemania, y me he dedicado a estudiar la política y la historia de Nicaragua, en mi país, y es un placer estar aquí con ustedes y conversar un poco sobre la historia reciente de Nicaragua, ¿no? Y resolver sus inquietudes. Un placer. Muchas gracias, Abelardo. Entonces, ahora sí, te vamos a ceder nuevamente la palabra. Me parece que tienes una presentación para compartir con nosotros y podemos dar inicio a esta gran charla académica. Muchas gracias, Abelardo. Básicamente fue un gobierno, es decir, de manera muy escueta se puede decir que fue un gobierno provisional o que se suponía que era provisional y que iba a organizar unas elecciones después de la derrota militar por medio de una insurrección en el 79 de Anastasio Somoza Debayle, quien fue el último dictador de la familia Somoza. Si la familia Somoza fue una dictadura que en Nicaragua gobernó, bueno, gobernó desde el 36 hasta el 79, en el siglo XX. Y el primer dictador de los Somoza fue Anastasio Somoza García, que fue el padre de Anastasio Somoza Debayle, que fue el último dictador de la familia Somoza. Entonces, en total gobernaron más de 40 años Nicaragua. Y el fin de esta dictadura se dio en el 79 después de una insurrección popular en todo el país que fue liderada en términos militares por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
que también es el partido que actualmente gobierna Nicaragua. Y el FSLN, como se conoce en acrónimo, era básicamente una guerrilla, ¿no? Era una guerrilla como fue la guerrilla del Che Guevara y Fidel Castro en Cuba, y muchas otras guerrillas que han habido, ¿no? que hubo en Latinoamérica en aquellos tiempos. Recordemos que esta era también la época de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, el FSLN tenía una ideología marxista-leninista, pero en su estrategia para llegar al poder no se basó en una estrategia de toma de poder en términos marxistas-leninistas, sino más bien trató de ser, porque si hubiera sido una estrategia netamente marxista, se hubiera fundamentado principal y únicamente en la clase obrera, en el proletariado, y no hubiera buscado alianzas con otros sectores, pero el Frente Sandinista sí hizo esto, buscó alianza con otros sectores para lograr derrocar a Somoza, y estos sectores fueron principalmente lo que ellos llamaban la burguesía, ¿no? Entonces fueron sectores medios, intelectuales, empresarios, de todos los estratos de la sociedad. Entonces, una vez que llegaron al poder, después de derrocar a Somoza, formaron lo que se llamó la Junta de Gobierno de Construcción Nacional, y que fue integrada precisamente por los diferentes sectores a los que estaban aliados el Frente Sandinista. Entonces, habían gente de la oposición tradicional a Somoza, es decir, la oposición, diríamos, no armada a Somoza, porque la única oposición armada realmente que había en los años 70 era el Frente Sandinista, pero también habían otras oposiciones, ¿no? Que podríamos llamar de corte más civilistas, más civiles, que buscaban por medios pacíficos y democráticos terminar con la dictadura, pero no habían sido exitosos, ¿no? Entonces, entonces cuando hicieron la Junta de Reconstrucción Nacional, trataron de integrar a todos estos diferentes grupos con los cuales se habían aliado. Y aquí en la foto pueden ver a los miembros de la Junta de Reconstrucción Nacional Nicaragua, que estaba integrada por Sergio Ramírez Mercado, que hoy ahora es un famoso escritor nicaragüense, por Daniel Ortega, que hoy en día es el presidente de Nicaragua, por Violeta Barrios de Chamorro, que fue presidenta de Nicaragua de 1990 al 96, por Alfonso Robelo, que era un connotado empresario de aquella época, y por Moisés Hassan, que hoy en día también es un político nicaragüense, pero que no estaba, que está más bien marginado en la actualidad. Entonces, ellos eran los que componían la Junta de Reconstrucción Nacional, y todos venían de diferentes sectores. Como pueden ver, Sergio Ramírez ya en aquella época era un escritor y un intelectual conocido, y venía entonces de ese sector. Daniel Ortega era representante del FSLN, es decir, de la guerrilla que había resultado triunfante. Doña Violeta Barrios era la viuda de un importante opositor al somocismo, que fue Pedro Joaquín Chamorro, y que fue asesinado unos meses antes, al inicio del año 79. Entonces ella estaba como en sustituyendo a Pedro Joaquín Chamorro, ¿no? Que si no lo hubieran asesinado probablemente él hubiera estado ahí. Entonces Alfonso Robelo estaba representando el sector empresarial, y Moisés Hassan representaba a un movimiento popular, ¿no? Es decir, una oposición de izquierda al somocismo que no era el FSLN. Entonces, una vez que llegaron al poder y se instauró esta junta de gobierno, también paralelamente se instauró lo que se llamó el Consejo de Estado, que era una especie de poder legislativo, pero que no era integrado como se integran en los poderes legislativos, es decir, por medio de elecciones, sino que era formado de manera corporativista, es decir, que los integrantes, los miembros del Consejo, eran designados según su procedencia, ya fueran de movimientos populares
de la empresa privada, de las iglesias. Entonces habían personas que eran sacerdotes católicos que pertenecían a la iglesia católica, habían delegados de la empresa privada, habían también partidos políticos, pero no eran solo partidos políticos. En total habían 12 partidos políticos y también estaban las organizaciones de masa del FSLN, es decir, que eran prácticamente la Juventud Sandinista, sindicatos, que podían ser sindicatos de maestros, sindicatos de médicos, de obreros, también eran parte de este consejo. Entonces, la Junta de Reconstrucción Nacional, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional era básicamente como el órgano ejecutivo y el consejo era como el órgano legislativo, pero en la práctica no funcionaron tan así, porque el FSLN no estaba interesado en crear un sistema de gobierno democrático, estilo liberal o de las democracias occidentales, como se conocen en Europa o en Estados Unidos, que se llega al poder por medio de elecciones, y hay partidos políticos que se enfrentan unos a otros. Ellos estaban más bien interesados en un esquema más al estilo cubano, ¿no? Más de corriente marxista-leninista. Y ellos miraban esta situación de la Junta de Reconstrucción, de Junta de Gobierno de Construcción Nacional, más como una fase transitoria hacia la toma del poder por medio de los obreros, los campesinos, porque para ellos eso era la auténtica democracia, ¿no? Entonces, desde el inicio trataron de, es decir, este esquema bien lo tenían como, era como una presentación hacia el exterior que querían hacer, pero en el fondo querían controlar ellos el poder del gobierno, y lo podían hacer porque ellos eran los que tenían las armas. Es decir, una vez que se derrota la dictadura somocista, la dictadura somocista se basaba en la fuerza represiva, en la fuerza militar de la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional se desintegra. Es decir, todos los miembros de la Guardia huyen. Entonces, al huir Somoza, porque Somoza huye a inicios de julio del 79, cuando los somocistas, los miembros de la Guardia Nacional ven que Somoza se fue, porque se huye en un avión hacia Miami, se desbandan, ¿no? Entonces el Frente Sandinista, hay un vacío militar, un vacío de poder. Ellos llenan esto. Entonces comienzan a formar un nuevo ejército, una nueva policía. Entonces ellos eran quienes controlaban básicamente la fuerza coercitiva del Estado. Entonces, a partir de ahí, tenían un poder que no tenían los otros. Es decir, los otros básicamente eran empresarios, religiosos, eran gente civiles, ¿no? Entonces, a partir de esa posición de poder, ellos comienzan a tratar de controlar los órganos, tanto la Junta de Gobierno de Construcción Nacional como el Consejo de Estado. Y para ellos también, los otros integrantes de la Junta representaban básicamente lo que ellos consideraban que era una burguesía vendepatria explotadora. Es decir, ellos tenían el esquema mucho de que había una élite gobernante, que para ellos era la burguesía, que oprimía al pueblo, ¿no? Que lo explotaba. Entonces, con esta idea, para ellos, esa gente era parte de eso, ¿no? Y entonces, esta ambición de ellos de tratar de controlar el aparato del Estado llevó a que los miembros que no pertenecían de la Junta de Reconstrucción, que no pertenecían al FSLN, comenzaran a renunciar. Renunciaron de la Junta porque decían que el FSLN era un partido armado y que quería ser el único rector del país, y lo quería hacer bajo un concepto bajo las ideas del marxismo-leninismo, ¿no? Y entonces, estas personas que venían de otros sectores y tenían otras ideas políticas y no estaban de acuerdo con esto, pues simplemente se apartaron, porque en realidad tampoco podían hacer mucho más que eso. Es decir,
no controlaban ningún poder real más que los puestos en la Junta que les habían, que habían recibido tras la derrota de Somoza. Y además, en este contexto también se dan que el FSLN comienza a implementar políticas de redistribución de la riqueza del país, pero no son políticas que podemos decir que por medio de políticas fiscales quieren redistribuir la riqueza del país, sino que básicamente comenzaron a confiscar propiedades, empresas, fincas, y a estatizarlas, ¿no? Entonces, a pasarlas a manos del Estado, y a partir de ahí querían implementar políticas asistencialistas, principalmente para las zonas urbanas. Entonces, esta política de confiscación también incrementó la oposición de estos sectores que es decir, de la empresa privada y de la oposición civil antes a Somoza, que después se convirtió en la oposición civil a ellos, ¿no? Por estas políticas que tomaron y por estas ideas de querer arrogarse el control absoluto del Estado, ¿no? Y en el principio el FSLN también tampoco estaba interesado en celebrar elecciones, porque consideraban que las elecciones no eran realmente la expresión de la voluntad popular. Sí, ellos consideraban que ellos debían de gobernar porque el pueblo, al apoyarlos a ellos en derrotar a Somoza, ya les había dado su apoyo, se había expresado y había pues declarado que les tenían todo el apoyo, ¿no? Entonces, a partir de esto, ellos de ahí sacan su legitimidad y consideran que ellos son los que deben de mandar, porque son los líderes, la vanguardia de la revolución, ¿no? De este proceso. Entonces, ellos tienen que dirigir el proceso y no consideran necesario unas elecciones, porque además para ellos esto era la democracia formal burguesa, no era la democracia real, porque además tenían una idea de la democracia muy en términos de distribuir la riqueza, ¿no? Más de que hubiera justicia social, es decir, equiparaban democracia con justicia social. Entonces también por eso se dedican también a hacer estas confiscaciones y distribución de la riqueza, y no consideran necesario tener esta democracia formal e institucional, ¿no? Y además consideran que la primera tarea que se debe realizar es superar la extrema desigualdad que había en el país, ¿no? En términos de distribución de la riqueza. Entonces se necesitan impulsar estos programas de confiscar, y además programas sociales como el programa de alfabetización, incrementar los servicios de salud, mejorar la educación y estas cosas. Y que este era el paso. Una vez hecho esto y haber mejorado las condiciones de vida de la población y haber disminuido la desigualdad, se podía llegar al siguiente paso, pero primero era necesario lograr esto, ¿no? Entonces, sin embargo, al final, en 1985, hacen las elecciones, más por la presión externa que por realmente estar convencidos de que ese es lo que se debe hacer, ¿no? Es decir, más también ya para el 1982 comienza la guerra en Nicaragua de la contra el sandinismo, y una forma de legitimar a la contra son las elecciones. Entonces por eso también se hacen las elecciones en el 85. Pero ya para 1982, pueden ver, ya el Consejo de Estado, que no es un parlamento, sino que es como una cámara corporativa, ha expulsado a todos los partidos políticos que se oponen a cómo el FSLN está dirigiendo el país. Entonces ellos ya controlan, y a partir del 84, 85, también crean nuevas instituciones. Una vez que hacen las elecciones, crean también nuevas instituciones, es decir, se crea una nueva constitución, se elige un presidente que va a ser Daniel Ortega, que es este de aquí,
no sé si lo ven, que está aquí con anteojos. Estos que ven ustedes aquí era la Dirección Nacional del Frente Sandinista, que fue básicamente como el órgano supremo que dirigía a ese partido. Ellos eran los integrantes durante todos los años 80. Entonces tenemos aquí a Carlos Núñez, este es Carrión, no me recuerdo el primer nombre, este es Bayardo Arce, Jaime Willock, Henry Ruiz, este es Humberto Ortega, que es hermano de Daniel Ortega, el actual presidente. Este es Tomás Borge, que fue en los años 80 ministro del Interior. Daniel Ortega, que fue el presidente durante los años 80 y actualmente también es el presidente. Y este es Víctor Tirado, que es un guerrillero de origen mexicano que se unió a la revolución, a la guerrilla del FSLN en los años 60, al inicio. Y ellos eran los que dirigían el partido del FSLN y básicamente eran los gobernantes en Nicaragua durante los años 80. Bueno, no sé si eso es básicamente lo que les quería explicar así rápidamente sobre la Junta de Reconstrucción Nacional, que es solo el inicio de la historia de Nicaragua durante los años 80. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Abelardo, muchas gracias. Nos has ayudado a aclarar varios puntos que de repente cuando no tienes el conocimiento previo o solo buscas lo que Internet te facilita, a veces puede llegar a ser un poco limitado. Tenemos varias preguntas, en particular yo tengo varias, porque estoy fascinada con el tema, me ha gustado mucho a nivel de cómo pudo cambiar tanto un país de la noche a la mañana, cómo pudo dirigirse tanto y a veces tratar de engañar de alguna manera a la sociedad, tratar de usar alguna excusa, pero mi primera pregunta es una con la que yo venía pensando, era, ¿cuál consideras tú, previo a 1979? Porque nosotros, te cuento un poco, comenzamos el comité, vamos a comenzarlo un 18 de julio de 1979, con la formación de la Junta. Pero quería preguntarte, previo a eso, ¿cuál consideras tú que fue como un acontecimiento grande que detonó la cólera del pueblo, la cólera del FCNL, para llevar las riendas y poder entrar al país o poder hacer un cambio? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. El FSLN nace después del triunfo de Fidel Castro de la Revolución Cubana, ¿no? En el 60. Pero pasa todos los años 60 como un grupo guerrillero que no tiene mucho éxito, tratando de replicar lo que sucedió en Cuba y Nicaragua, pero no lo logran. Y lo que se dice en la literatura sobre el tema es que en Nicaragua, bueno, específicamente en la capital, se da en el 72 un terremoto, en diciembre del 72. Y este terremoto, la dictadura somocista, bueno, como ayuda al terremoto, porque toda Managua queda destruida, o la parte más importante del centro de Managua queda destruida, viene mucha ayuda a Nicaragua. Y esa ayuda, la dictadura no la entrega completa, sino que hay un uso corrupto de la ayuda. Entonces, incluso la gente dice que vendían la ayuda, ¿no? Es decir, la ayuda que venía para los damnificados del terremoto vendían. Entonces, eso generó mucho malestar, más del que ya había, ¿no? Y además, entonces eso como que le da más apoyo al FSLN que ya estaba operando en aquellos años. Pero también la dictadura se vuelve cada vez más represiva, ¿no? Y más sanguinaria, más fuerte, porque además ven la lucha contra el FSLN no solo como una necesidad para sobrevivir como dictadura, pero también como una amenaza en términos de que son comunistas y es la amenaza comunista, porque hay que recordar que este es el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces tenemos los dos polos, ¿no? La Unión Soviética, el bloque comunista, socialista, y
y en aquella época la mayoría de Latinoamérica, excepto Cuba, todos estaban al lado de los Estados Unidos, del bloque capitalista. Entonces también lo veían un poco como eso. Entonces ellos también están en una guerra. Y también se dice que estos abusos que va cometiendo el incremento de la represión también le va ayudando a obtener más apoyo al FSLN. Y otro factor que dicen que también ayudó, que creo que dice lo que han estudiado el tema, ¿no? Es que la voracidad de la dictadura en términos de acaparar poder económico va sacando a muchos empresarios, gente adinerada, los va como excluyendo, poniendo las condiciones más difíciles. Entonces eso también le va quitando apoyo dentro de lo que en aquella época se llamaba la burguesía, ¿no? Entonces estos factores, y además se da otro evento también importante, que es la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, que simboliza un poco como que la prueba de la incapacidad de derrocar a la dictadura somocista por medios pacíficos, ¿no? Por medios electorales, por esa vía. Entonces eso también genera más apoyo al FSLN, que es capaz de canalizar este apoyo y desarrollar una estrategia que les permite llegar al poder, ¿no? Con este apoyo que es repentino. Es decir, ellos mismos, si uno mira las fuentes, es decir, cómo ellos cuentan lo que pasó en el 79, dicen que de repente la gente salió y los apoyó. Y entonces con ese apoyo, que lo podemos ver como una ola que crece, y ellos se montan en la cresta de la ola y lo dirigen, ¿no? Entonces logran derrocar al somocismo. Claro, pero también hay otros factores también que, por ejemplo, los Estados Unidos con Jimmy Carter persigue una política de apoyo a los derechos humanos, en contra de violaciones de los derechos humanos, y le va retirando el apoyo militar a la dictadura somocista, y esto también lo debilita, ¿no? Entonces, también ahí en la OEA, cada vez se discute más el tema de Nicaragua y de lo que está haciendo el somocismo, y se le va quitando el apoyo internacional, y el FSLN va logrando obtener apoyo internacional, especialmente de Costa Rica, de Venezuela, y no solo monetario, sino con armas también. Entonces esto, y también Cuba le ayuda mucho. Entonces todo esto les ayuda a derrocar a Somoza y llegar al poder. Y así es como llegamos al 79 y a la construcción de la Junta de Reconstrucción, a la Junta de Gobierno de Construcción Nacional. Perfecto, perfecto. Gracias, nos aclaró un montón y considero que a los delegados que vean este video también les va a aclarar un montón del panorama. Tengo otra pregunta también. Por lo que he estado leyendo, no solo fue el FSNL, perdón. FSNL, es que como lo dices rápido, FSLN, no fue el único que buscó derrotar a la familia Somoza, sino hubieron otros como frentes que en algún momento lo mencionaste, que fueron más pacíficos. ¿Nos podrías dar ejemplos de cuáles son los más reconocidos? Sé que uno es la Junta de Juventud Sandinista, si no me equivoco. No, pero lo que hubo antes del Frente Sandinista, pero esto fue antes de que se fundara el FSLN, hubieron pequeños intentos de derrocar a la dictadura somocista. Era como que un grupo de gente se armaba y trataba de derrocarlo, pero nunca lo lograban. Entonces lo que había era había una oposición, había lo que era la UDE, que era la Unión Demócrata, no, UDC era la Unión Demócrata Cristiana. Y la figura más importante de este movimiento de oposición al somocismo era Pedro Joaquín Chamorro. Es decir, y ese era un líder muy famoso de la época que tenía mucho arrastre popular, y eran los que trataban de sacarle concesiones políticas a la dictadura, de que Somoza adelantara elecciones, ¿no? Para sacarlo por la vía electoral. Eso es básicamente lo que trataban de hacer. Habían partidos de oposición, estaban los demócratas cristianos, había un ala del Partido Conservador, es decir, había movimientos también, bueno,
el movimiento cristiano en aquella época también fue muy importante, que es un movimiento que después se alía con el Frente Sandinista de jóvenes inspirados en la teología de la liberación, que también quieren promover un cambio en el país, ¿no? Pero como se da el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que es el principal líder de esta ala de esta corriente de la oposición que trata por medio de elecciones sacar a Somoza, esa estrategia se abandona. Porque, es decir, el golpe del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro es tan fuerte que básicamente se da se llega como a la conclusión de que no se puede por esta vía, porque la dictadura es demasiado sanguinaria, entonces eso les ayuda al Frente Sandinista a lograr que se le apoye en su estrategia, que es la vía armada, ¿no? Que es por medio de la guerra, de la insurrección popular, sacar a Somoza, a los Somoza del poder, y básicamente. Ya, perfecto. Gracias, Abelardo. Chicos, Álvaro, Santiago, ¿tienen preguntas? Sí, claro que sí. Primero agradecerle a Abelardo por la interesante charla que nos has dado. Y bueno, realmente tengo un poco de curiosidad respecto al qué pasó después, ¿no? Porque generalmente la información que encontrás en internet o en algunos libros habla sobre la revolución sandinista, habla sobre cómo se formó la junta, qué funciones tenía, pero hay muy poca información sobre cómo fue el proceso de reconstrucción de Nicaragua, cuánto tiempo quedó, y algo también que me intrigó bastante es, después de que Somoza huye del país, eh, todavía quedaron algunas personas nicaragüenses que apoyaban a Somoza, o sea, que tampoco querían que entre la junta, que estaban en contra de la revolución sandinista y apoyaban a la anterior dictadura de Somoza, y bueno, eso en realidad. Bueno, lo que sucede después es que se da esta política, básicamente estas políticas sociales del Frente Sandinista de tratar de distribuir la riqueza, ¿no? De implementar programas sociales, de mejorar la calidad de vida por medio de la inversión en salud, en educación, ¿no? La medida icónica de esa época es la jornada de alfabetización, ¿no? En la que mandaron a un montón de jóvenes, de voluntarios, a las áreas rurales a alfabetizar al campesinado. Se dan también las políticas de confiscación y estatización de las propiedades de los exsomocistas y también de otros empresarios, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los somocistas? Con los somocistas básicamente la mayoría huye de Nicaragua, es decir, porque acuérdense que para derrotar a Somoza es una guerra, ¿no? Entonces, esta gente son los enemigos, ¿no? Y son enemigos a muerte porque son enemigos en una guerra. Entonces, la mayoría, el que puede sale huyendo, el que está directamente ligado a la dictadura somocista, porque era miembro de la Guardia Nacional, la mayoría salen huyendo, ya sea que se van a Estados Unidos, a Miami, o se van a Guatemala, o se van a algún país que haya sido afín al régimen somocista. Si queda alguno en Nicaragua, son gente que no estaba directamente ligada al somocismo, es decir, pueden ser algunos empleados públicos que pierden su trabajo, pero no están involucrados en la parte represiva o no son figuras tan visibles como ministros o diputados. Toda esta gente se va de Nicaragua. Entonces, lo interesante también aquí es que hay un recambio incluso generacional de la clase política nicaragüense, porque los que hacen la revolución, la insurrección, son básicamente jóvenes. Es decir, por ejemplo, Daniel Ortega en aquella época tenía 34 años cuando llegó al poder, es decir, y era de los más viejos, es decir, la gente todavía más joven, que asumen las riendas del país. Pero lo que sucede también es que, dado que todo esto sucede en un contexto global de la Guerra Fría, y como el país, si el gobierno del país, que es controlado por el FSLN, se va dirigiendo hacia el ala socialista, es decir, entablando relaciones de amistad con Cuba, con la Unión Soviética, entonces, y no comienzan a instaurar un régimen de democracia liberal occidental, entonces cada vez son más vistos como comunistas. Y en Estados Unidos también hay que acordarse que ya en el 84 llega
Ronald Reagan al poder. Y Ronald Reagan tiene una política mucho más confrontativa con la amenaza comunista, como lo miraban ellos, es decir, con los países comunistas de la época, y consideran a los sandinistas que eran comunistas. Entonces comienza a financiar a la Contra, que era un grupo guerrillero que comienza a armarse en oposición al Frente Sandinista, ¿no? Es decir, ellos llegan al poder por medio de las armas, entonces vienen los que no quieren tenerlos allí en el poder, pues también comienzan a armarse. Es decir, se arman grupos de exomocistas que comienzan a reclutar campesinos y dado las políticas también, porque el Frente Sandinista implementa políticas de control de precios, de control del mercado y incluso le impone estas políticas al campesinado. Entonces esto que comienza a generar un descontento que le sirve a la Contra, a estos ex guardias, para reclutar soldados, ¿no? Y con la ayuda de Estados Unidos, que le financia armamento y todo, comienza la guerra de los 80. Esto ya a partir del 82, 84, ¿no? Entonces, el resto del periodo de Nicaragua no logran reconstruir nada porque casi, bueno, a los 2, 3 años ya hay una nueva guerra en Nicaragua, ¿no? Entonces, toda la economía, todo el esfuerzo del país se enfoca y se dirige a esa guerra, ¿no? A tratar de no perder la guerra, que se resuelve hasta en el 1990 con las elecciones del 90. Esto es básicamente, en resumidas cuentas, lo que sucede. Muchas gracias de verdad por su respuesta y seguramente que Santiago también tiene alguna pregunta para usted. Bien, mil gracias, Fabián. Muy buenas noches, Abelardo. No se dio la oportunidad de saludarlo un principio. Pues bastante importante lo que nos menciona. Yo quiero tomar una idea que considero que es principal. Al hablar, ¿no?, del FSLN, nos mencionabas de que claramente es un frente con una ideología marxista, leninista, con pues antecedentes de la Revolución Cubana y todo lo que confiere a la izquierda, lo voy a llamar. Sin embargo, al presentarse el FSLN, pues no tuvo un vínculo directo con el partido que existía, el Partido Comunista de Nicaragua. Al manejar una ideología de izquierda, una ideología marxista, leninista, comunista, derivando, ¿por qué no se tuvo esa vinculación teniendo, y repito, ¿no?, el tinte ideológico de izquierda que manejaban ambos? Bueno, lo que es que tiene que ver y eso tiene que ver también con la historia de Latinoamérica, es que los movimientos guerrilleros de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica no surgen bajo la bendición del Partido Comunista, ¿no? Especialmente la Unión Soviética no quería, nunca no organizó ni quería que se dieran estas guerrillas, sino que estas son personas, por lo menos en el caso de Nicaragua, eran los que fundan el FSLN, habían estado en el Partido Comunista, ahí adquirieron la ideología, pero están insatisfechos con la estrategia del Partido Comunista para llevar a Latinoamérica hacia el comunismo. ¿Por qué? Porque ellos, la política oficial del Partido Comunista es que todavía Nicaragua y Latinoamérica no estaba en una etapa de que pudieran llegar al comunismo. El subdesarrollo no daba las condiciones para eso, pero estos que en aquella época eran jóvenes, es decir, estoy hablando de los años finales de los 50, inicios de los 60, no están de acuerdo con esto y tomando también el ejemplo de lo que se da en China y en Vietnam, deciden ellos también que ir por la vía armada, es decir, llegar al comunismo, al socialismo por la vía armada, porque la estrategia del Partido Comunista, la estrategia oficial, tomaría eternamente, ¿no? Es decir, habría que pasar por un periodo de democratización y de crecimiento económico del capitalismo que se desarrollara más para poder llegar al comunismo, ¿no? Y ellos no quieren esperar eso, entonces, ellos como que quieren saltar etapas.
y entonces adoptan esta vía. ¿Sí? Entonces, esa desunión se da precisamente porque es una estrategia alterna a la estrategia oficial del Partido Comunista. ¿Sí? Que al final es decir, la Unión Soviética los termina aceptando porque son una realidad, es decir, como logran triunfar y todo, no, igual, pensando con Cuba, los terminan aceptando, pero no era lo que ellos querían. Muchísimas gracias, Abelardo. No. Abelardo, tengo una última pregunta antes de acabar y concluir esta charla. Me gustaría saber cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos más notorios que se dieron o que se brindaron previos a 1979 y de ahí post, si hubieron alguno post 1979. Bueno, sí, sí hubieron antes y después, ¿no? Es decir, antes del triunfo de la Revolución Sandinista en 79, lo que se daban eran, bueno, se habla de que hubieron campos de concentración, de cárceles, asesinatos de la población civil, bombardeo de ciudades, violaciones sexuales a mujeres. Yo creo, incluso si buscan en internet, hay un informe de la CIDH de aquella época sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en la OEA. Después, una vez que el Frente Sandinista llega al poder, lo que se da básicamente es la censura de medios, de medios de comunicación. Por ejemplo, la prensa fue cerrada varias veces. Hubieron incluso crímenes de guerra, como uno que se llamó la Navidad Roja, que una comunidad indígena misquita fue sacada a la fuerza de su localidad y llevada a otro lugar por la guerra, y en la cual incluso asesinaron personas. Hubieron encarcelamiento de opositores. Eso es básica. Sí, eso en resumidas cuentas, esto es lo más importante, ¿no? Es decir, había espionaje de la población civil. Eso en resumidas cuentas. Ya, buenazo. Muchas gracias. Vamos a buscar ese documento que nos dices para poder leerlo un poco. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Vamos a dejar de grabar. Así que chao, gracias por vernos. Nada, a la orden. Mucho gusto. Muchas gracias a usted, Abelardo, por tan interesante charla. Y bueno, esperamos verlos pronto a todos delegados. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla y les sea de mucha ayuda para el comité. Chao.